Hola, soy Ignacio Lillo, dietista nutricionista de Casademont, Zaragoza. Desde el área de nutrición trabajamos mucho una alimentación correcta para potenciar el rendimiento deportivo. Sobre todo los nuevos jugadores que vienen al equipo, trabajamos con los mitos, que hay muchísimo mito en nutrición, cómo mejorar nuestra alimentación y empezando, por ejemplo, con la lista de la compra. Hacer una selección correcta de más productos de mercado y menos productos superfluos de supermercado e incluso enseñándoles en el entorno donde van a vivir cuáles son los supermercados o tiendas donde pueden encontrar alimentos que les van a ayudar a mejorar su recuperación deportiva. Desde el ámbito de la nutrición también trabajamos el tema emocional desde un punto de vista más holístico, más integrativo y desde la psiconutrición. Por ejemplo, jugadores que debido al esfuerzo que realizan los entrenamientos, por ejemplo, tienen problemas a la hora de tener las horas de sueño, problemas de insomnio o problemas que les puede dar, por ejemplo, de ansiedad. Ahí tenemos también herramientas desde la nutrición para, como el magnesio, el triptófano, para generar más serotonina o incluso la melatonina para ayudarles al tema del sueño, si van también con sus selecciones o tienen problemas de jet lag. Es muy importante el binomio nutrición con descanso. También otro factor muy importante es el trabajar que haya un correcto funcionamiento del aparato digestivo, sobre todo en el intestino. Otro punto a tener en cuenta desde el punto de vista de la nutrición es el tema de la microbiota. Es fundamental tener una microbiota operativa y funcional para que tengamos buenas digestiones, buena asimilación de nutrientes y tengamos un sistema inmune reforzado para no tener riesgo de, por ejemplo, coger muchas infecciones o muchos resfriados. Una vez que la dieta se hace de forma correcta, la selección de alimentos es la correcta, partimos de buena materia prima, es verdad que la suplementación, por ejemplo, de Finisher, de Key Pharma, nos ayuda a redondear ese círculo perfecto a la hora del rendimiento deportivo. Por ejemplo, tiene distintas gamas de productos como hidratos de carbono de rápida absorción, como sus geles, hidratos de carbono de índice glucémico medio, sin gluten y con muy buena digestibilidad para preentreno o postentreno, depende cuál sea la situación. Y también tiene una gran variedad de proteína, ya sea con hidrato de carbono o proteína pura, depende cómo sea el ejercicio, el esfuerzo o la composición corporal del jugador. Con lo cual, una vez que hemos logrado que el deportista se alimente de una forma correcta, la suplementación es la que pone la guinda al pastel. Por ejemplo, aquí tenemos unos geles. Estos geles son ideales una vez que se ha hecho la carga de hidratos de carbono correcta el día anterior y el día de partido. 15 minutos antes de empezar el partido o incluso en el descanso nos van a dar ese pico de hidratos de carbono mantenido para que no tengamos hipoglucemias y baje el rendimiento, sobre todo en las segundas partes. Tenemos distintos sabores, Coca-Cola, fresa y limón. Bueno, como anécdota decir que el sabor Coca-Cola parece que gusta más a los chicos y el sabor fresa parece que es muchísimo más consumido en el equipo femenino. Dentro de la gama UCAN de Finisher, de Key Pharma, tenemos los hidratos de carbono, sabor limón y sabor granada. Son especialmente idóneos para prepartido, ya que nos van a dar una digestibilidad muy buena y durante 2 horas no vamos a tener ninguna bajada de glucemia o de azúcar en sangre. Como anécdota decir que el de limón, Nico Brusino, es un enamorado de él, sin embargo el de granada pues le encanta muchísimo más a Jonathan Barreiro. Dentro de las gamas de proteína de Finisher, de Key Pharma, tenemos proteína junto a hidrato de carbono, que es un excelente recuperador, como puede ser este para deportes que llevan más intensidad en pista o más de cardio. Este gusta muchísimo a todos los jugadores. Dylan Ennis es un enamorado de él. Tenemos la Whey Protein, le encanta sobre todo a Jaco Willy, para, sobre todo después de hacer pesas, es una proteína muy anabólica para el crecimiento muscular. Y luego tenemos la proteína vegana, que Nico Brusino le encanta este tipo de alimentación, seguir una alimentación vegana en la mayoría de lo posible, y es una proteína que nunca falta después de sus entrenos.